Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 19. Permítame, les comparto la Biblia Shema. La Haftará de hoy la encontramos en Melahín Aleph, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 5. Y vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el final del capítulo 5 y parte del capítulo 6. Esta Haftará es muy bonita porque nos habla de la construcción del primer templo y dice de la siguiente manera. Yud Hei Ba Hei dio a Shlomo, palabra hebrea para Salomón, sabiduría, como le había dicho, y hubo Shalom, paz, entre Irán y Shlomo, e hicieron pactos entre ambos. Lo importante de este versículo es la primera parte, donde dice, Yud Hei Ba Hei dio a Shlomo, a Salomón, sabiduría. Recuerde que esta parasha nos va a hablar de la construcción del primer templo. De la misma manera que el Todopoderoso le dio las indicaciones en el monte a Moisés, Moshe en hebreo, de la misma manera el Todopoderoso le está dando a Shlomo, a Salomón, las indicaciones para la construcción del primer templo. Tenemos que saber que es el Todopoderoso el que construyó tanto el tabernáculo como el que dirige la construcción del primer templo y lo hace a través de sus escogidos. A Moshe le dio los planos, estando Moshe arriba en la montaña, y a Shlomo le dio sabiduría. Y vamos a ver parte de esa sabiduría en esta Haftará. Y continúa la Haftará diciendo, versículo 13, y el Mele Shlomo, el rey Salomón, impuso, y aquí encontramos una palabra hebrea bastante particular, más. Esa palabra hebrea significa impuesto. Entonces, el versículo 13 nos está diciendo que el rey Salomón impuso un impuesto y fue el más, o sea, el impuesto 30,000 hombres. No era un impuesto económico, era un impuesto para los varones de las 12 tribus. Y mire lo que dice el versículo 14, los cuales enviaba al Líbano, de 10,000 en 10,000, cada Jodesh, cada mes, por turno, viniendo así a estar un Jodesh, un mes en el Líbano y 2 Jodesh, 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquel más impuesto. Aquí vemos que este impuesto no era económico, sino que era un servicio, digámoslo como en Colombia, el servicio militar obligatorio para los varones jóvenes. De la misma manera, el rey Salomón está colocando un impuesto para unos varones, seguramente eran jóvenes, los cuales tenían que ir un mes al Líbano, descansaban 2 meses en su casa, volvían un mes al Líbano y volvían a descansar y así sucesivamente para poder hacer toda la tarea para la construcción del primer templo. Versículo 15. Tenía también Shlomo 70,000 que cargaban las cargas
y 80.000 cortadores en el monte. Aparte de los 30.000 hombres que iban hasta el Líbano, aquí nos está contando la escritura que habían 70.000 más que llevaban, cargaban las cargas, o sea, habían 30.000 hombres haciendo un trabajo en el Líbano, pero para traer hasta Jerusalén, si usted mira un mapa, el Líbano está por fuera de Israel. Entonces, iban hasta el Líbano, hacían una tarea, pero otros varones se encargaban de traer tanto las piedras como también la madera que era cortado en el Lebanón, en el Líbano. Versículo 16. Sin los principales oficiales de Shlomo, que estaba sobre la obra, 3.300, los cuales tenía a cargo el pueblo que hacía la obra. La escritura nos está diciendo que habían 30.000 hombres que iban por turnos de 10.000 al Líbano. Allá cortaban las piedras y cortaban la madera. Otros hombres se encargaban de traer desde el Líbano hasta Jerusalén los elementos cortados. Y en Jerusalén habían 3.000 hombres aproximadamente que recibían lo que traían transportado y empezaban a encajarlo para la construcción del primer templo. Versículo 17. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la beit, de la casa, y piedras labradas. Este versículo es bastante hermoso porque nos está hablando de algo que para nosotros nos llega a la mente. Nos habla de piedras grandes, pero piedras preciosas. ¿Recuerdas lo que dice el libro de Apocalipsis, de cómo es la Nueva Jerusalén? Nos habla que la Nueva Jerusalén tiene unos cimientos, 12 cimientos, y nos habla de unas piedras preciosísimas. Versículo 18. Y los constructores de Shlomo y los de Irán y los hombres de Gebal, esta palabra hebrea Gebal significa frontera, cortaron y prepararon la madera y la cantería para la construcción de la Beit, palabra hebrea para casa. Aquí el poder de lo alto nos está dando una revelación preciosísima. Lo primero es que el templo, que se conoce como Beit Hamidash, también se le llamaba la casa, Beit, en hebreo. Y es importante porque la mayoría de creyentes, cuando están leyendo el libro de los Hechos, creen que cuando vino el poder de lo alto, o sea, el Espíritu Santo, sobre los que estaban allí, muchos hablan que estaban en el aposento. Ahí no nos dice eso, nos dice la casa. Lo que muchos ignora es que al templo también se le llamaba la casa. Entonces, ¿dónde estaban los apóstoles y estas 3.000 personas que recibieron el poder de lo alto? Estaban en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Estaban celebrando una fiesta del Eterno que se llama Shavuot. Otra revelación que tenemos aquí es que nos habla de las piedras que son el cimiento. Y quiero compartirles lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Mashiach Yehoshua mismo la piedra angular. Recordemos cuál es el fundamento principal hoy en día. Son los apóstoles y los profetas. La pregunta es, ¿son hoy en día los que se autodenominan
apóstoles, verdaderos apóstoles del Señor. Porque hoy vemos en algunos campamentos que algunos líderes religiosos ya la palabra pastor les quedó como poquito. Ahora ellos mismos se llaman apóstoles y otros se autodefinen como profetas. Primero, ¿qué es un apóstol? La palabra apóstol viene de la palabra hebrea shalía, que significa enviado. Recordemos que nuestro rey y salvador llamó 12 hombres y los envió, shalía. Y después, la misma palabra nos habla de 70 que el rey de reyes también envió. ¿Qué era lo que ellos hablaban? Hablaban las palabras de aquel que los estaba enviando, del Mesías. La pregunta que nos debemos hacer hoy es, ¿los apóstoles de hoy hablan las palabras del que se supone o ellos dicen que los está enviando? Es una gran pregunta y la verdad que yo espero que usted la analice y usted mismo se dé la respuesta. ¿Y qué es un profeta? Un profeta no es alguien que adivina el futuro. Hoy vemos en muchas iglesias, viene el profeta Julanito de tal y la gente va a que le diga qué le va a pasar al futuro. Muy parecido cuando iba esas mismas personas a otro lugar a que le leyeran el café, las cartas para que le dijeran el futuro. La palabra profeta significa el que proclama, no el que adivina el futuro. Si usted lee con cuidado, la Biblia nos habla que Abraham era profeta y no veo en la Biblia un solo versículo donde Abraham diga algo que vaya a pasar en el futuro. Y el Todopoderoso llama a Abraham profeta. Es el mismo Todopoderoso. Abraham lo que proclamaba era la palabra del Todopoderoso. Un verdadero profeta es el que proclama la palabra de Dios sin cambiarla, sin meterle lo que él piensa o lo que piensan otros. La pregunta es, ¿existen hoy verdaderos profetas? ¿Cuál es el fundamento hoy? No lo está diciendo el libro de Efesios. Efesios nos dice que el fundamento de hoy son los apóstoles, aquel que es enviado a proclamar la verdadera palabra, y los profetas, los que proclaman la palabra, y que la piedra angular es el Mesías. Cuando tú tienes ese dato, esa información, ya vas pensando que hoy, el templo debe estar fundamentado es en la palabra del Todopoderoso. Esta Haftará nos va a hablar de la construcción del primer templo, pero recuerda que Mashiach dijo que había alguien mayor que el templo y que nosotros formamos parte de ese nuevo templo, no hecho con piedras físicas, sino que vamos a ver más adelante que las piedras de ese nuevo templo somos los creyentes. Continuemos. Capítulo 6. Shlomo edifica el templo. En el año 480, después que los Benei Israel, hijos de Israel, salieron de Misrayim, Egipto, el cuarto Shaná, año del principio del reino de Shlomo sobre Israel, en el Jodesh de Sif, que es
el Jodesh segundo, comenzó él a edificar la casa de Yud-Hei Baj-Hei. Aquí vemos que el mes segundo para el Eterno se llama Siv, no febrero. La casa que el rey Shlomo edificó a Yud-Hei Baj-Hei tenía 70 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Si quieres hacerte una idea de qué tan grande era la casa, recuerda que un codo para esta época era aproximadamente 33 centímetros, ya que si decimos que la casa tenía 60 codos, estamos hablando 6 por 3, 18, 18, estamos hablando más o menos de 18 metros de largo, 20 sería entonces 2 por 3, 6, sería más o menos 6 metros de ancho y 30 codos de alto, estamos hablando de, perdón, de 9 metros de alto. Entonces, vamos a volver a repetir. El codo es más o menos 33 centímetros. 6 por 3, 18, ¿sí? Estamos hablando 18 metros de largo. Estamos hablando de 6 metros de ancho y más o menos de 9 metros de alto. La casa no era muy grande. Recuerde que la casa está compuesta por el lugar santo más el lugar santísimo. Era relativamente pequeña. Una cosa es la casa del Todopoderoso en el primer templo y otra muy diferente cuando en el segundo templo le colocaron alrededor una muralla que hizo que fuera mucho más grande el espacio y que se viera más grande en la mente de aquellos que la presenciaban. Pero es la casa del Eterno en la tierra en ese momento, porque vamos a ver que el Eterno les va a decir, yo habitaré en ella. Y la palabra nos va a mostrar que la casa se llenó de la presencia del Todopoderoso. Continuemos. Versículo 3. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo. Y el debir, esta palabra hebrea debir, aparece muy poco en la Biblia y se refiere al lugar santísimo. Recuerde que el lugar santo entraban todos los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez en el año. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, para que te hagas una idea. E hizo aposentos laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho. O sea que entre más alto el aposento era más grande, como si vieras una pirámide, pero al revés, más o menos. Es para que te imagines que uno pensaría que lo normal, como lo hacen hoy en día, es que el primer piso sea más grande, el segundo piso sea más pequeño, el tercer piso más pequeño. Pero aquí nos está hablando de lo contrario. Entre más alto era más grande el aposento. Continuemos. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de Eben Eshlema, que significa piedras completas. Aquí quiero hacer una pausa. Cuando el texto nos habla de piedras completas, tenemos que tener claro varias cositas. Lo primero, la misma Torá
nos enseña que cuando Dios ordenó que le hicieran un altar de piedras, lo primero que dijo era que no utilizaran herramientas. Voy a repetirlo. Cuando se edifica un altar o algo para el Eterno aquí estaba especificando que no se usara herramientas, en especial que no se utilizara el hierro. Recuerde que está escrito el que a hierro mata, a hierro muere. O sea que el hierro significa la muerte. ¿Y cómo iban a poder utilizar un elemento de hierro para que es la muerte para edificar un templo para la vida? Era imposible. ¿Recuerdas cómo inicia la Haftará? La Haftará inicia diciéndonos, y el Todopoderoso le dio a Shlomo, a Salomón, sabiduría. Nosotros tenemos que entender que el Todopoderoso le tuvo que haber dado a Salomón una fórmula para cortar tanto las piedras en las canteras como cortar los árboles sin utilizar herramientas como el hierro. Y eso no es descabellado. Cuando vemos programas como History Channel y National Geographic y nos llevan a Machu Picchu, nos muestran cómo los incas tenían piedras que encajaban perfectamente y la pregunta es cómo las cortaban. Algunos científicos y gente que se ha dedicado a estudiar Machu Picchu tienen una teoría y la han podido comprobar. Y es que posiblemente los incas pudieron haber usado agua y arena para cortar perfectamente las piedras y así poderlas encajar y no usar herramientas. Si los incas pudieron hacer eso, yo te pregunto, ¿acaso no crees que el Todopoderoso pudo haberle dado la fórmula a Salomón y Salomón habérsela transmitido a Irán, que era el encargado de todo esto en el Líbano, para cortar la madera de cedro y también cortar las piedras para el templo sin usar herramientas? Claro que sí. Claro que sí. ¿O vamos a creer que los incas son más inteligentes que el Todopoderoso? Para nada. Por eso el texto nos dice que el Eterno le dio sabiduría a Salomón. Recuerda que es el creador el que estaba al frente de toda la obra para su propia casa. Quiero también citar a el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, porque el libro de Pedro nos va a dar una revelación espectacular. Recuerda que estamos hablando de la construcción del templo y de que la madera y las piedras fueron cortadas perfectamente y sin usar herramientas para edificar un templo para el Eterno que pudieran ver los seres humanos. Pero el libro de Pedro nos va a traer a colación qué son las piedras hoy en día. Leámoslo. Empieza el capítulo 2 de Primera Pedro diciendo de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pedro nos empieza diciendo que hay que desechar esas cosas malas que hay en el interior del ser humano, como el engaño, la hipocresía, las envidias. Sigue diciendo Pedro, desead como niños recién nacidos esa leche, dice en la Reina Valera, espiritual, no adulterada. Recuerde que espiritual es el poder de lo alto, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí vamos a un versículo importante. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién es él? Mashiach. Mas para Elohim escogida y preciosa. Recuerde que el templo, las bases, los fundamentos eran piedras completas, pero piedras costosas. Y que cuando vemos el fundamento de la Nueva Jerusalén son piedras preciosas. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. O sea, no solamente el Mesías es esa piedra angular, esa piedra preciosa, sino que todo aquel que es llamado por el Eterno para formar parte de su pueblo, también nos convertimos en piedras vivas. Y nosotros no somos cortados del mundo. Imagínate esto, una gran montaña, una gran cantera que es el mundo. Mashiach te escoge a ti, te llama para ser parte de su pueblo. Él te corta perfectamente para sacarte del mundo y que formes parte de ese nuevo templo. Porque el nuevo templo, recuerda que Apocalipsis nos está diciendo que en el futuro no habrá un templo, que el templo es Mashiach y que nosotros, parte de su pueblo, somos esos ladrillitos del templo. Eso concuerda con lo que nos está diciendo aquí Pedro en su primera carta, que nosotros somos piedras vivas. El nuevo templo, cuando la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, no es que cada uno de nosotros es un templo aparte, no, señor. Cada uno de nosotros es una piedra cortada perfectamente por la mano de Dios, sacada del mundo para ser traídas y entre todos formar ese nuevo templo que es el Todopoderoso. ¿Y cuál es el fundamento de ese nuevo templo? Mashiach, los apóstoles y los profetas. ¿Y quiénes son los apóstoles y los profetas? Pues tú, porque tú vas a, como apóstol, como enviado del Todopoderoso, solo vas a hablar las palabras de aquel que te envió, no vas a hablar las tuyas. Y como profeta vas a ser vocero de la palabra del Eterno, no vocero de ti o de una congregación. Entonces nosotros somos esas piedras vivas, somos cortados del mundo para formar parte de ese nuevo templo. Por eso cuando un creyente verdadero se devuelve al mundo, pues imagínate, la piedra es cortada y la piedra tú la tratas de volver a meter en el mundo. Primero, no va a encajar. Y segundo, pues no va a poder volver. Imposible. Cuando alguien es un verdadero creyente, ya no vuelve al mundo, porque ya no encaja ya. Pero si se sale de la piedra angular, tampoco va a poder regresar a ese templo. Por eso nosotros tenemos que tener la firmeza de que cuando el Todopoderoso nos ha sacado del mundo, es para que permanezcamos en él. Y sigue diciendo Pedro, sé edificados como una casa. En la Biblia reina de todo el mundo dice espiritual. No, no es una casa espiritual. Acuérdate que la palabra rúa tiene que ver con el poder del Todopoderoso o con la mente del Todopoderoso. Recuerda que en las Biblias dice tener la mente de Cristo. O sea, nosotros tenemos que tener los mismos pensamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si nosotros estamos sobre el fundamento que es Mashiach, debemos ser edificados sobre ese mismo pensamiento de Mashiach. Y nos habla también de un sacerdocio santo. No que vamos a volvernos sacerdotes como la gente se lo imagina. Recuerde que la palabra del Eterno dice que él cuando sacó a su pueblo, lo primero que quiso fue hacer un reino sacerdotal. Y en Apocalipsis vuelve a hablar de un reino sacerdotal. Lo que pasa es que las pésimas traducciones hablan de reyes y sacerdotes. Ahí no dice que seremos reyes y sacerdotes, porque la Torá
deja explícitamente indicado que está prohibido ejercer el reinado y el sacerdocio al mismo tiempo. Ahí no dice reyes y sacerdotes, ahí lo que dice es reino sacerdotal. ¿Y qué es un reino sacerdotal? Recuerde, salen de la esclavitud, ellos en su mente tienen que, para poderse acercar a la deidad, necesitan de los sacerdotes y el Eterno les dice, no, ya ustedes no necesitan de un sacerdote, ya ustedes vienen directamente a mí. Son hombres y mujeres libres para acercarse al Todopoderoso. Eso es lo que significa realmente un reino sacerdotal, un pueblo sacerdotal. Y Pedro nos está confirmando esas palabras, nos está diciendo que vamos a ser cortados de esa montaña que es el mundo para formar parte de ese templo, el cual el fundamento es Mashiach, y cada ladrillo somos cada uno de los creyentes. Por lo tanto, tenemos acceso directo al Todopoderoso, pero nuestro comportamiento tiene que ser recto, santo. Y sigue diciendo Pedro, para ofrecer sacrificios aceptables a Elohim. ¿Por medio de quién? De Yehoshua Hamashiach, por lo cual también contiene la escritura y dice así: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, como tú y como yo, no seremos avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que edificaron, que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hay que anotar qué significan los edificadores. Lamentablemente desconocemos mucho la cultura hebrea del siglo primero, en la cual vivió nuestro Mashiach y los apóstoles, y ellos están escribiendo en el siglo primero. ¿Quiénes eran los edificadores? Resulta que había de las 5 ramas del judaísmo del siglo primero, había unos que se llamaban los perushim, que lo han traducido como los fariseos. Ellos se autodenominaban a sí mismos como los banín, que lo han traducido como edificadores. Banín significa los edificadores, pero no pienses en edificar como una construcción, sino como los educadores. Banín significa concretamente formar, educar. Entonces, la piedra es Mashiach. ¿Quiénes lo desecharon? Los fariseos. Entonces, cuando leas la piedra que los edificadores desecharon, lee mejor la piedra Mashiach que fue desechada por los fariseos. Esa piedra vino a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Recuerda, la palabra del Eterno es la Torá y el Evangelio, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Baruch Hashem. Tú y yo somos ¿qué? Esas Eben Eshlema, esas piedras completas. Así como fueron traídas piedras completas desde el Líbano, transportadas hasta Jerusalén y encajadas una sobre otra para formar el primer templo, hoy el Todopoderoso, con su herramienta, que es el poder de lo alto, lo que han traducido como Espíritu Santo, está cortando del mundo y sacando del mundo hombres y mujeres que somos Eben Shlemam, piedras completas, porque somos labrados sin la herramienta que tiene el mundo, como aquí estas piedras que eran traídas, eran labradas de tal manera que no usaban herramientas y que encajaban perfectamente para formar la casa del Eterno. Hoy tú y yo hemos sido sacados del mundo por la mano poderosa del Eterno. No nos podemos devolver al mundo. Por el contrario, tenemos que ser fieles al Eterno y ser esos shlahim, ser
esos nevim, o sea, esos enviados y esos voceros de la palabra para poder compartirle en el mundo a esas piedras que aún no han sido cortadas, pero que el Eterno tiene planificado cortar y que tú y yo seamos esas herramientas. Baruch Hashem. Continuemos. Entonces, eran traídas esas piedras completas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa. Todo estaba perfectamente cortado y que podía encajar de tal manera. Y dice la palabra, ningún instrumento de hierro se usó en la casa. Recuerda, el hierro era símbolo de muerte. Versículo 8. La puerta del aposento del medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al del medio y del aposento del medio al tercero. Así edificó la casa y la terminó y la cubrió artesonadamente con cedro. O sea, imagínense las piedras y después una madera preciosa como el cedro, como hoy utilizamos para las casas, que es el ladrillo, después se cubre con, creo que, empañotar, creo que se dice en Colombia. Continuemos. Aquí el Eterno utilizó el cedro. Recuerde que en la Biblia los árboles simbolizan la humanidad. Entonces, ¿con qué cubrió el Eterno ese primer templo? Con la mejor madera. ¿Con qué va a cubrir este nuevo templo que está haciendo Mashiach? Con los mejores. Cuando venimos a Mashiach, porque lo peor del mundo escogió él, pero ya cuando nos trae, nos convierte en cedro. Versículo 10. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, a la altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Yudhei Bajei a Shlomo diciendo, y aquí están las palabras más preciosas, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis juquín, está hablando de las promesas, e hicieres mis mishpatín, los debidos procesos, y guardares todos mis misbot, mandamientos, andando en ellos, yo dejaré en pie mi palabra que hablé a David tu padre. Aquí nos está hablando del mishmere de Hashem, que son las promesas, los mishpatín y los misbot, mandamientos. Nosotros tenemos que andar en las promesas del Eterno, en sus justos juicios, en sus correctos procedimientos y guardando los mandamientos, que todos están en pie como la palabra del Eterno. Ninguno está abolido. Y el Eterno para ti y para mí y para nuestros hijos e hijas dejará en pie lo que Él ha prometido. Y sigue diciendo el Eterno, y habitaré, mire que está hablando en futuro, y habitaré en ella en medio de los Bené Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Recuerda que hoy Israel está también conformada por los gentiles que han sido llamados por el Eterno y que han venido a guardar la Torá y a defender el Evangelio. El Eterno habitará en nosotros, habitó en esa primera casa y hoy habita en nosotros, porque escrito está, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, a cual no servimos, al cual rechazamos. Y esta es la Haftará de hoy. El Eterno te bendiga grandemente.